Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Yay. Buenas tardes, bienvenidos a Mar Abierto. Es un servicio de la iglesia Vida Nueva para jóvenes. Es un servicio para jóvenes. Y ¿qué hacemos? Pues estudiamos la palabra, chivoteamos, de repente vamos a la playa o hacemos cosillas ahí como campings. Pero todo es para tener una relación en Cristo y que eso en común que tenemos en Cristo nos una y hacer las cosas conforme a su palabra y su voluntad. Conforme vamos aprendiendo las cosas, vamos aplicándolas a nuestra vida. Bienvenido. Entonces ponte cómodo, vamos a alabar y a orar y comenzamos. Señor, gracias por un día más, un tiempo más que nos das de vida, Señor, y que nos permites estar pues seguros y con salud en nuestra casa. Te pido en el nombre de Jesús que esto pase pronto y que podamos estar volviendo a la normalidad, Señor, y confiamos en que esto que está pasando es de ti, Señor. Te pido que este tiempo que tenemos libre lo tomemos para estar contigo y para meditar en tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Inagotable
frío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras. En casa para siempre. Sí, Señor, te pido por la salvación, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, y por la salvación que recibirán, Señor, esas personas, Padre. El día de hoy te pido en el nombre de Jesús, Padre, que hables en nuestra vida y recibas estos cantos, Señor, y que nos permitas hacerlo con libertad, Señor, que nada nos importa, Padre, te lo pedimos, levantamos nuestra voz solamente a ti, te adoramos. En el nombre de Jesús, amén. Soportaste mi dolor, mi vergüenza y mi traición, todo por tu amor. Creador del cielo y mar, mi pecado te rompió. Soy deudor, toda mi maldad, tu sangre me lavó, y ahora por ti mi vida doy, solo por tu amor, solo por tu amor vivo. Santo Rey, vengo por mi libertad, todo por tu amor. Diste tu vida por mí, voy a dar mi vida por ti, todo por tu amor. Soy deudor, toda mi maldad, tu sangre me lavó, y ahora por ti mi vida doy, solo por tu amor, solo por tu amor. En amor, es tu victoria, eres todo en mí, lo hiciste por mí,
lo hiciste en amor, es tu victoria, eres todo en mí, lo hiciste por mí, lo hiciste en amor, es tu victoria, eres todo en mí, lo hiciste por mí, lo hiciste en amor, es tu victoria, eres todo en mí. Solo por tu cruz no soy deudor, toda mi maldad tu sangre me lavó, y ahora por ti mi vida doy. Solo por tu amor, solo por tu amor, solo por tu cruz no soy deudor, toda mi maldad tu sangre me lavó, y ahora por ti mi vida doy. Solo por tu amor, solo por tu amor vivo. Señor, gracias por este tiempo, Señor, que nos permites alabarte y adorarte. Te pido que el tiempo de estudio sea breve, pero entendible, Señor, y bendícenos, Padre, con entendimiento y sabiduría tuya. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hace rato me andaba ahogando. Bueno. Se fue. Ok, vamos a estudiar lo que hemos estado estudiando. Es Salmos. Ok. Ok, esto es de música, pero es Salmos. ¿Qué les parece si abrimos nuestras Biblias? Si estás en tu casa, ve por un café o agua o algo y un cuaderno, una pluma y por la Biblia. Si tienes Biblia, pues ábrela. Si no, si la usas en la aplicación, si eres de esos millennials modernísimos que no tienen Biblia física, pues baja la aplicación y cuando puedas cómprate una. ¿Ok? Ok, vamos a estudiar. Si está muy fuerte el chai. Si era, o sea, hace rato me andaba ahogando y es el café. Bueno, Salmo 119. Estamos estudiando el Salmo 119, versículo del 41 al 48. Voy a leerlo muy rápido y voy a explicarlo también. Espero que no tan rápido como lo vamos a leer, pero sí algo entendible. ¿Ok? Dice así el versículo 41. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en tu libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me regocijaré tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Señor, te pido que bendigas esta porción, Señor, y que la explicación sea entendible. Bendícenos, Padre, con tu presencia y con la sabiduría que viene solamente de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Como hemos estado estudiando, el Salmo 119 es un salmo larguísimo. Está muy largo. Tiene muchos versículos. 176 versículos para ser exactos. Y estamos estudiando las 22 secciones. Nos hemos estado yendo de una en una porque lo estamos tratando de estudiar muy detenidamente y poder entenderlo. Es un salmo muy importante para poder entender la importancia de la palabra de Dios, de la lectura y la dedicación que tenemos hacia la devoción a Dios. Pero
más importante es lo que vamos a estudiar. Es muy importante. Me estaba yendo porque veo como una luz en el video. Pero dice, versículo 41, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y el salmista aquí empieza diferente, como lo hemos estado viendo, que empieza diferentemente a las porciones pasadas. En la porción pasada vemos cómo él se muestra insuficiente ante Dios y él solamente está pidiendo que Dios le enseñe y que sea sabio él en el entendimiento para poder entender la palabra de Dios. Y es muy importante, decíamos la semana pasada, para nosotros igual la devoción que mostramos a Dios y cómo nosotros respondemos a Dios también de la misma manera. Como le pedimos, también nosotros debemos de ser responsables y de responderle de una manera. Hay que ser comprometidos con Dios, con las cosas de Dios. Entonces, en esta porción, ahora el salmista está reconociendo primeramente dos cosas muy importantes que debemos de reconocer en nuestra vida como cristianos. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. El salmista está reconociendo que la misericordia y la salvación son de Dios. Esas dos cosas son de Dios y vienen hacia nosotros como hombres, pero son totalmente de Dios. La palabra de Dios hace más de lo que podamos creer, que solamente darnos como consejos. Muchas veces tomamos la Biblia como que, ocupo un consejo de Dios y voy a ir a Proverbios. Dice que me busque una mujer que sea justa, algo así, no, es un ejemplo. La palabra de Dios hace más que eso. La palabra de Dios vemos que es un libro que siempre toda la Biblia está apuntando hacia la misericordia y hacia la salvación. Esas dos cosas son las que la Biblia hace mucho hincapié, hacia la misericordia de Dios y hacia a la salvación que nos ha dado. Y estas dos cosas se resumen en Jesús. Jesús es nuestro Salvador y vamos a empezar un poquito fuerte, pero vamos a hacerlo muy breve. Si has sentido que nada te ha estado llenando últimamente, ni los TikToks que suben, ni las historias de Instagram, es probablemente porque necesitas llenarte de Jesús, llenarte de Dios y llenarte de la gracia y de sentir esa gracia que Dios nos ha dado. Entonces, es hora de que busquemos a Jesús, es hora de que busquemos su misericordia y que su salvación y su misericordia nos alcancen. Yo creo que es momento de clamar a estas cosas, así como el salmista. Una de las cosas que yo hago en lo personal, en mi oración, es cuando muchas veces no sé qué orar, o me da mucha vergüenza, o traigo mucha culpa por mi pecado de orar. Lo que hago es que agarro salmos y muchas veces sí busco los temas de los salmos. Por ejemplo, ahorita que estoy hojeando aquí, no sé, Salmo 80, súplica por restauración, y me pongo a leerlo. Muchas de las veces está hablando de las naciones, pero muchas de las veces está hablando en lo personal. Recuerda que los salmos son cantos que hicieron personas como tú y como yo, que básicamente son oraciones. Entonces yo lo que hago es que leo 2-3 veces la porción del salmo y después oro, tal cual como está ahí. Me pongo a orar, por ejemplo, en el versículo 41, Señor, venga a mí tu misericordia y tu salvación, Padre, que sea conforme a lo que tú has dicho. Así es mi tipo de oración común, es algo que yo acostumbro y es algo que me ha funcionado mucho y sé que a lo largo de la historia muchos lo han hecho. Hay un libro sobre eso. Si quieres que te pase el libro, mándame un mensaje y te lo paso. Se llama Cómo orar con la Biblia y de ahí lo aprendí. Pero que estamos viendo aquí que el salmista está reconociendo que la misericordia y la salvación son de Dios y que debemos de buscar a Jesús en todo momento. La Biblia es más que un manual, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios que nos brinda misericordia y salvación. A ti, a mí y a todas las personas que ahorita están clamando por salvación de lo que está pasando en el mundo. Y esto es lo que reconoce el salmista en primer lugar, que
En cambio de la porción pasada que estuvimos pidiendo y le pedimos entendimiento y sabiduría a Dios y a cambio de eso nos comprometíamos con Dios. Si no recuerdas, léelo o ve el video pasado de esta serie y parece muy drástico, ¿no? Como hacer compromisos y pareciera que está fuera de lugar de lo que decimos que somos como cristianos, pero ahorita te vamos a explicar por qué hacemos esto. Cuando somos niños y vemos cosas que las personas mayores hacen, nosotros queremos hacerlas. Por ejemplo, si tu mamá o tu papá estaba lavando el carro y tú eras un niño o niña, tú querías ayudarla de cierta manera y ibas y lo único que hacías, lo único que yo hacía, lo mucho pues era estorbar, pero mi mamá me enseñaba a lavar trastes, mi mamá me enseñó a barrer, me ayudó y me enseñó a hacer cosas que después yo de grande iba a empezar a hacer y que me iban a servir. Cosas tan sencillas como barrer y cosas tan sencillas son demostraciones de humildad, de como niños, somos niños y realmente no sabemos hacer nada, pero de niños somos tan nobles y tan humildes que nos dejamos y nos permitimos que nos enseñen. Y ahorita de grandes, pues es al contrario, ¿no? Muchas veces creemos que sabemos todo y pensamos que podemos hacer todo por nuestra cuenta o nos podemos encerrar a ver tutoriales de muchas cosas y no pedirle el favor a alguien y humillarnos ante alguien. Lo que te estoy tratando de decir es que así como el salmista estaba deseando enseñanza en la porción pasada, ahora él deseaba y él anhelaba la misericordia porque él estaba reconociendo que tanto era ignorante como culpable y estas son cosas que realmente nosotros sufrimos a diario y diario estamos batallando con nuestro orgullo y con la manera de que nuestra carne se sujeta a nosotros mismos y debemos de soltar eso, debemos de aprender a reconocer que realmente somos ignorantes para la palabra de Dios y para muchas cosas y debemos reconocer también que somos culpables y el pecado es el que nos tiene ahí de la culpa, pero hay una bendición atrás de todo esto, las cosas que sufrimos a diario y la culpa como la ignorancia no nos permite tener una relación genuina con Dios. Si has estado batallando, te repito, últimamente en tener esa relación con Dios, probablemente estas cosas que te estoy diciendo están influyendo en la relación que tú tienes con Dios. Entonces, puedes ir a cualquier persona y puedes contarle tus problemas y muchas personas, cada persona te va a dar un consejo diferente o cada persona te va a dar la suave, pero si quieres sentirte lleno y quieres sentirte que ya le hiciste y ya dejaste la carga que traías, ve a Dios y clama por su misericordia y por su salvación. Ahora, las cosas que puedes aprender y las cosas que puedes saber de Dios es muy bueno y es lo que ese tipo de cosas es lo que nos va a durar para la eternidad. Si quieres encontrar plenitud y si quieres encontrar una llenura realmente real, si lo dije, la vas a encontrar con Dios. Dios es todo. Y en el versículo 42, si lees vas a entender poquito más. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Esto de que dice que en tu palabra he confiado es porque hay alguien, siempre hay alguien, ya sea una persona física o una voz interior o cosas que hemos hecho y nos da vergüenza. Siempre hay algo que va a traer vergüenza en nuestras vidas y nos va a hacer sentir culpables por las cosas que estamos haciendo. Y esto, ¿cómo podemos reflejarlo? La culpa y la vergüenza es algo que nos va a hundir totalmente y que nos va a tener con mucho miedo de regresar a Dios y confesarle las cosas. Nos da mucha vergüenza, como cuando otra vez estábamos chiquitos y rompíamos un plato. Nos daba mucha vergüenza ir con nuestra mamá y decirle rompí el plato porque sabía que nos iba a pegar. A mí me pegaron de chiquito muchas veces, por eso estoy hinchado. Ok, no. La vergüenza y la culpa nos hunde. Recuerda que la vergüenza
y la culpa te hunde. Si ahorita te sientes culpable y con vergüenza de ir con Dios, ve con Dios. No hay nada de por qué sentirte avergonzado. Y ahorita dice, dice que vamos a darle respuesta a nuestro avergonzador. Si hay algo en ti que te tiene culpable y avergonzado, esta es la respuesta, que en la palabra de Dios has confiado, que en tu palabra he confiado. Muchas veces las voces de nuestra cabeza nos bloquean y queremos servirle a Dios de alguna manera o queremos hacer algo o decirle una palabra de Dios a alguien y de volada, ¿no? Viene la voz de que no, es que tú la andas regando, tú no estás trabajando para Dios, tú no haces las cosas que tú mismo aconsejas y son muchas las cosas que pasa por nuestra mente en ese tiempo, pero lo que la palabra de Dios me enseña el día de hoy es que le voy a decir a esa voz o a la persona o a las cosas que me están diciendo que he confiado en su palabra. Básicamente Dios está luchando por ti y está dando respuesta por ti. No es necesario que tú te inventes y que tú te quieras sentirse autosatisfecho por hacer cosas para Dios. Dios está dando respuesta por ti porque en su palabra he confiado. Qué padre, qué bendición, qué padre es decirlo, realmente creerlo. Imagínate voltear el día de mañana o hoy mismo en la tarde, más tarde en tu oración y decirle a la atadura que tenías, he confiado en Dios y Dios me dio salvación y son por sus misericordias. Es una bendición, de verdad, es una bendición hacerlo, te va a quitar mucho peso de encima y te va a liberar de muchas cosas de las que no sabías que estabas atado. Seguimos en el versículo 43 y 44. No quites de mi boca ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. La petición de que no quite de su boca en ningún tiempo la palabra de verdad es muy esencial para que nosotros la copiemos, así tal cual. Sí, cópiala, subráyala y ponla en un post-it y cópiala, tenla cerca de ti esta semana porque es muy importante. Básicamente es porque no nacemos conociendo realmente al Creador. Sabemos que nacemos por algún milagro o por algunas cosas y nacemos conociendo poco a poco el mundo y vamos preguntándonos cosas que nunca van a tener respuestas y las respuestas las tiene Dios realmente, pero al momento que llegamos a Cristo descubrimos algo nuevo y descubrimos cosas que jamás quisimos soltar, pero que por Cristo soltamos y vamos descubriendo cosas que nos están llenando de gozo, vamos descubriendo amistades que realmente van a durar toda nuestra vida y vamos descubriendo muchas cosas que realmente no teníamos ni siquiera idea que estaban ahí, pero ¿por qué descubrimos y por qué es esto? Es que cuando llegamos a Cristo reconocemos que nuestra carne es débil y nuestra carne misma no puede retener la palabra de vida. Es muy difícil que la carne que desea el pecado quiera aferrarse a algo que está deseando lo contrario. Y llegamos a Cristo y el Espíritu Santo ahora mora en nosotros y es como un pegamento que nos va a ayudar a que la palabra de Dios se adhiera a nuestra vida y que nuestro cuerpo y nuestra alma se vaya purificando poco a poco. Por eso es muy importante hacer la oración de que no se quiten de nuestra boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Por eso te dije que los rayaras. Ya hemos hablado muchísimo de esto, pero a través de la Biblia es como nuestra fe se va fortaleciendo. Mientras más leas tú la Biblia, tu fe se va a estar fortaleciendo más y más. No hay secreto, no hay que pagar suscripción premium para entender eso o para vivirlo. Es simplemente de que tengas que leer la Biblia, tienes que aplicarla, tienes que decirle a Dios que te enseñe porque somos ignorantes a ella y te va a dar fe. Eso te va a llenar de promesas, te va a llenar de saber que Jesús realmente nos ama, no le importa en qué situación estés, Jesús solamente quiere conocer tu vida, quiere que se le entregues a Él y es todo lo que va a pasar. De ahí en fuera yo sigo siendo el mismo José de antes, estoy seguro que si tú eres cristiano y me estás escuchando, sigues siendo la misma persona de antes, simplemente que ahora tu corazón, tu alma, tu cuerpo, tu mente ahora adora al creador de vida y ahora somos hijos de Dios. No hay diferencia, nuestra esencia como personas no cambia porque nuestra esencia realmente lo que hace es transformarse
al modelo de Jesús, pero en sí seguimos siendo los mismos. Seguimos diciendo las mismas tonteras que antes, nada más pues que ahora las tratamos de decir un poco más cristianas, pero sin groserías y esas cosas, pero seguimos adelante, es lo que te quiero decir. Entonces, ¿qué dice? Nuestra fe se fortalece más y más. Y no esperes, de verdad te recomiendo algo esta tarde, no esperes sentado y no esperes que venga una conferencia o no esperes que venga un predicador famoso para decir, esta es mi oportunidad para sentir un avivamiento del Espíritu, ahora sí recibe y no, eso no va a pasar, no va a pasar, tienes que meterte en su palabra, tienes que leer la Biblia, tienes que orar y tienes que comprometerte con Dios a hacer las cosas conforme a sus mandamientos. Eso sí te garantiza que tengas en ti un avivamiento por el Espíritu Santo y que te fortalezcas y que tu fe crezca y crezca cada día. Recuerda que estos tiempos de encierro son realmente para enfocarnos y para que crezcamos en fe, esperanza y amor. ¿A qué se le llama ahora a guardar la ley? En el versículo 44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Guardar la ley es bien sencillo, es glorificar a Dios a través de nuestra obediencia a su palabra. Ahí está, es lo que significa, es básicamente decirle, si Dios así lo quiere, pues así lo voy a hacer. Dios quiere que lo hagas. Dios quiere que guardes su palabra porque Dios quiere ser glorificado a través de tu obediencia, a través de mi obediencia hacia sus mandamientos. Si estás obedeciendo a tu carne, déjame decirte que no estás glorificando a Dios y déjame decirte que eso no quiere Dios. Dios quiere que guardes su palabra y que seas obediente, que le des devoción, que le des a Él todo, no hay más, no hay más. Que creas en Cristo, que creas que murió por nosotros, que creas en Él y que lo hagas realmente de corazón. Si no lo haces, no estás viviendo en libertad. Dice el versículo 45-46, y andaré porque busqué, y andaré en libertad porque busqué en tus mandamientos, busqué en tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. La libertad, hablando de obediencia, cuando andamos en obediencia porque tenemos a nosotros la palabra de Dios, ahora el salmista nos está hablando de libertad y andaré en libertad. La libertad viene a través de la obediencia y la sumisión que tenemos para Dios. No creas que la libertad es hacer lo que se nos da la gana porque somos hijos de Dios. Es al contrario, la libertad viene y depende de la obediencia y la sumisión que tengamos a Dios. ¿Ok? Por otro lado, la desobediencia y el rechazo que tenemos hacia Dios nos lleva a la separación de Dios. Tienes que entender muy bien esos dos conceptos. La obediencia, andar en libertad, es tener obediencia y sumisión hacia las cosas y la voluntad de Dios. La desobediencia es ser rebelde y eso nos lleva a la separación de Dios. ¿Ok? No hay mucho que rascarle ahí. En el versículo 46 hay un ejemplo de libertad. Léelo, dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes. Ese es el ejemplo de libertad. Y no me avergonzaré. El ejemplo que nos da el salmista ahora de libertad es que él está diciendo, yo puedo hablar con libertad tus testimonios delante de reyes. Ahora te pregunto a ti, ¿tú puedes ir con tu jefe en el trabajo y hablarle de Dios? ¿O te sientes realmente libre como para ir con el presidente de la ciudad y hablarle de Dios? ¿O te sientes libre tan siquiera para ir con tu papá o tu mamá que no son cristianos y hablarles de Dios? Si son cristianos, pues gloria a Dios. Si no lo son, te pregunto eso. ¿Te sientes con la libertad suficiente como para ir con tus papás y leerle un versículo? Decirle, ¿sabes qué, mamá? ¿Te puedo leer un versículo? ¿O me permites orar por ti? ¿Tienes esa libertad? Piénsalo. Si no la tienes, piensa en qué es la libertad. Recuerda que la libertad es obediencia y sumisión a la palabra de Dios. ¿Ok? Es algo para meditar. Medítalo. Está un poco profundo, pero no es nada que te ahogues. Entonces, tal vez
Este salmista tal vez leía la palabra enfrente de miles y miles y se lo leía a reyes. Si era David, pues llegó a ser rey y la palabra yo creo que la traía en su boca en todo tiempo y mucha gente la supo a través de él. Si fue algún sacerdote, pues también hablaban. Si fue otra cualquier persona, lo que entendemos del corazón de este salmista es que no tenía miedo y no se avergonzaba de la palabra de Dios. Uno de los indicadores de que realmente somos hijos de Dios es que no nos avergüenza decir que somos hijos de Dios. Si te da vergüenza decirlo en tu grupo de amigos, pues analiza tu corazón. No te estamos condenando ni te estamos juzgando, pero sí ve tu corazón, ve en qué condición te encuentras y en dónde quieres estar. Si quieres estar con Dios o si quieres estar en rebeldía y en separación con Dios, analiza y pon en pesa esas dos cosas. Sigue diciendo, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. En el versículo 47. Aquí, primeramente como observación, vemos que el salmista se regocijaba en los mandamientos y que el salmista amaba los mandamientos. ¿Cómo podemos interpretarlo ahorita a nosotros? Podemos decir que el regocijarte y el seguir a Dios y el amar las cosas de Dios es decisión propia por la manera en que están acomodado, en que se expresa el salmista. El seguir a Dios es decisión propia. Yo, José, me voy a regocijar en los mandamientos de Dios y voy a amar a Dios. Tú hazlo en tu casa, haz ese ejercicio en tu casa, porque es personal. Yo no puedo obligar a nadie, ni siquiera Dios obliga a nadie, mucho menos yo, mucho menos un pastor, mucho menos a nadie obliga a nadie para hacer las cosas para Dios y para seguir a Dios. Si tú decidiste seguir a Dios en algún punto en tu vida, tienes que recordar que fue decisión tuya y si lo sigues haciendo es decisión tuya. Ahora, es muy difícil regresar atrás y es muy difícil olvidar las cosas cuando ya probaste las cosas de Dios. El amor... Espérame. Ya para terminar. El amor tan fuerte y profundo del salmista por la palabra de Dios es tan impresionante que ese mismo amor manifiesta el deleite de la palabra y además de obedecer y mostrar honor porque levantaba sus manos en el versículo 48, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. La misma obediencia y el deleitarse en la palabra de Dios lo llevaba a honrar a Dios, tanto que levantaba sus manos, dice la palabra, a los mandamientos que él amó. Si tú amas a Dios, vas a honrar a la palabra de Dios, vas a tener respeto y vas a tener reverencia por la palabra de Dios. Es muy impresionante estas cosas. ¿Qué nos quiere decir a nosotros como jóvenes en estos tiempos? Que cualquier tiempo, cualquier energía, cualquier sacrificio que hagas por la palabra está honrando a Dios y está honrando la palabra de Dios. Si te quedas nada más con las explicaciones que da el pastor los domingos o los miércoles, déjame decirte que no lo estás amando lo suficiente. Si te estás quedando solamente con escuchar lo que otra persona cree o interpreta de la palabra, no lo estás amando lo suficiente. Debes de tomar y pensar las cosas y las decisiones propias que estás haciendo en tu vida y debes de saber que en Dios hay libertad, hay salvación y hay bendición. Al conocer la palabra de Dios es muy difícil volver atrás. Es muy difícil volver atrás. Es muy difícil probar lo mejor que has probado en tu vida y volver atrás. Entonces, esa es la aplicación del día de hoy. Ama a Dios, ama su palabra y Él va a responder. Todo esto es a través de su Hijo. Si no sabes de qué hablo, déjame te explico rapidito. Si es la primera vez que ves algo así y escuchas algo así, déjame te digo algo. Hace mucho tiempo murió Jesús. ¿Quién fue Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús vino a este mundo, se hizo hombre. Él sufrió las cosas que nosotros estamos sufriendo ahorita. Él
tuvo toda clase de tentación. Él estuvo en todo momento siendo tentado. Y Jesús murió por nosotros, por nuestro pecado. Y Él ahora quiere que tengas una relación con Él. No es tan difícil. ¿Cómo murió? Pues personas lo colgaron, personas lo acusaron de cosas que no era. Y Él murió en la cruz por nosotros, por salvarnos. Murió, estuvo 3 días en una tumba. Después de eso dice la palabra de Dios que resucitó, se levantó entre los muertos, estuvo caminando 40 días, subió al cielo y ahí mandó su Espíritu Santo. Y ahora tenemos salvación simplemente por creer en eso, hay salvación. A eso para mí es la gracia de Dios que está a nuestra mano. Entonces, si no tienes esa relación y no conoces a Jesús, te invito a que lo hagas y hagas una oración. Vamos a orar. Padre, reconozco, Señor, que has muerto por mí, reconozco que has muerto por mi pecado y reconozco realmente lo que Jesús ha hecho en la cruz y confío en ti. Entrego mi vida, Señor, te pido que de ahora en adelante deposites en mí ese Espíritu Santo que has mandado, ese Consolador que has mandado a nosotros y llénanos de ti, llénanos de tu palabra, llénanos de tu voluntad, Señor, queremos ser obedientes. En el nombre de Jesús te doy gracias por las cosas que has hecho en mi vida. Te pido y te ruego por cada uno de los jóvenes que están escuchando esto. Señor, bendícelos, llénalos de ti y llénanos de amor por tu palabra para poder leerla y buscar y meditar diario en ella. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pues sería todo. Nos vemos, estamos ahí en contacto y bye.